gracias. Yo les voy a hablar de los nuevos tratamientos con cierto nivel porque sé que ustedes saben bastante. Y lo primero que les quiero decir es que hay muchísima investigación y ustedes lo saben, pero que la investigación que se realiza principalmente en células y posteriormente en animales no remeda precisamente lo que ocurre en un cerebro de un humano. ¿Por qué? Porque el cerebro, por ejemplo, de una rata, que es el modelo que más se utiliza, es 3000 veces más pequeño que el cerebro de un humano. Y como estamos hablando de sistemas biológicos, los sistemas biológicos no son perfectos. Acá 2 más 2 puede no ser 4. Entonces los sistemas biológicos tienen ciertas variaciones que pueden ser no previstas. Como se vino hablando esta mañana, ustedes saben que hay una mutación genética que codifica la proteína huntingtina. Y esta proteína huntingtina anormalmente codificada trae un montón de problemas. ¿Por qué? Porque esta proteína tiene múltiples funciones, cumple múltiples funciones en la célula cuando ella es normal. Entonces, como participa en las vesículas intracitoplasmáticas, en la sinapsis, en el transporte de sustancias adentro de las células, en la generación de energía, coordina muchos metabolismos dentro de la célula. Entonces, su alteración, la alteración de esta sola proteína, genera muchas alteraciones distintas y produce un déficit de función, es decir, la función normal que tiene esa proteína dentro de la célula está en menos y a veces tiene una función tóxica. Entonces, ¿qué sucede? Se altera, por ejemplo, la función de la mitocondria, que es la organela que fabrica la energía adentro de la célula. Se altera la conducción de ciertas sustancias adentro de la neurona. Se alteran las sinapsis. ¿Qué sucede si a un animalito lo alteran genéticamente para que este animal no tenga huntingtina? Pues este animal, adentro del útero de la mamá, no sobrevive. Es decir, que se requiere huntingtina para el desarrollo del feto dentro del útero. Se han hecho estos experimentos y también se han hecho otros experimentos para ver qué pasaba si la huntingtina era inhibida luego del nacimiento de estos fetos murinos. Bueno, también hay patologías si uno directamente saca esta proteína. ¿Qué quiere decir? Que es necesaria para la vida. Bueno, ustedes, como saben y se han mencionado, se han hecho muchísimas investigaciones con un montón de medicamentos. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Las estrategias terapéuticas han sido correctas. Entonces, ¿por qué no han funcionado? Bueno, se habla mucho de esto, de la alteración corriente arriba, corriente abajo. ¿Qué es esto de corriente arriba, corriente abajo? Bueno, uno puede pensar en un río. Los ríos de montaña nacen en las cumbres de las montañas. Pero esto es lo que sucede acá, donde nace. Y uno puede hacer una alegoría, ¿sí? Una comparación, que donde nace el problema del Huntington es en el ADN, el cual después se copia en otra molécula, es decir, en otro idioma, que viene a ser el idioma del ARN mensajero, para posteriormente transcribirse en proteínas, es decir, se copia nuevamente a otro idioma que vendría a ser el idioma de la proteína. Bueno, estamos acá, se genera el río, pero ¿qué ocurre corriente abajo? El río se puede extender para muchos lados, puede generar varios cauces, varios cursos. Y entonces ahí yo me imaginaba en mi casa cómo explicárselos, y ahí se me ocurrió pensar en un colador de fideos. Si ustedes echan el agua en el colador de fideos, entra a salir agua por todos los agujeritos. Y si nosotros tapamos un agujerito, 2 agujeritos, el agua sigue saliendo. Eso sería tratar el problema corriente abajo. Pero entonces los investigadores dicen, bueno, vayamos a ver qué se puede hacer corriente arriba, a nivel más temprano en el curso de la enfermedad, que vendría a ser el ADN o el ARN mensajero. Y esa podría ser una de las explicaciones de por qué fármacos, como por ejemplo la coenzima Q10, la creatina, que
conceptualmente sería correcto darlas, pero ¿por qué no han funcionado? Y quizás porque se está tratando muy tardíamente. Bueno, este es un esquema en el que vemos esta zona de aquí, que se ve en una más oscurita, viene a representar el núcleo de la célula. Y esta zona, a partir de este lugar hacia allá, viene a representar el citosol de una célula. Aquí tenemos el ADN, el cual se copia en una molécula de ARN mensajero, que adentro del núcleo se llama pre-ARN mensajero. Hay que hacerle ciertas transformaciones para que esta molécula, fíjense, se traslade hacia el citosol. Bueno, las nuevas terapéuticas entonces están enfocadas, por ejemplo, a tratar el problema a nivel del ADN. Como les decía Sebastián, esta mutación está localizada acá. ¿Qué es eso? Es el exón 1 de la molécula que codifica la huntingtina. Entonces, se están ideando terapéuticas para accionar sobre ese exón 1. Y esas pueden ser, por ejemplo, las edición génicas, que se llama CRISPR-Cas9, el TALEN o los dedos de zinc. ¿Para qué? Después les voy a explicar bien cuál es la concepción. Otras moléculas que se están utilizando ahora son los oligonucleótidos de antisentido, que los vemos acá. Los oligonucleótidos de antisentido actuarían sobre el pre-ARN mensajero, es decir, el mensajero que todavía no salió del núcleo. ¿Y qué pasa cuando la molécula de oligonucleótido de antisentido se une al pre-ARN mensajero? Pues acciona una enzima. Una enzima es una proteína que tiene acción de tijera. ¿Qué quiere decir? Que corta, que finaliza la acción. Destruye la molécula de ARN mensajero cuando se le unen estos oligonucleótidos de antisentidos que se abrevian como ASOs. Bueno, y esta enzima que finaliza la acción, o que destruye esta molécula de ARN mensajero, se llama ARNasa H1 en el núcleo. Ahora, ¿saben que se observó? Que hay pacientes que tienen exón 1 solo. Se ha visto el exón 1 solo, que quiere decir que esa molécula se copió solamente el ARN mensajero de todo ese gen, copió solamente una parte y pasó al citosol. Y a su vez se tradujo en una proteína. Entonces hay proteínas solamente del exón 1. Y ahora les voy a decir la importancia. Porque esa proteína del exón 1 sola es tóxica también, así como la proteína completa. Es decir, este ARN mensajero que llega al citosol se traduce en una proteína huntingtina anormal. Esa proteína huntingtina anormal es tóxica. También lo es la proteína que se traduce del exón 1 solo. Pero no solamente eso sería tóxico, con lo cual ya van avisorando que esto es más complejo de lo que parece. Sería tóxico el pre-ARN mensajero. El ARN mensajero por sí mismo sería tóxico para la célula. Y encima se han encontrado, además de todo, unas proteínas anormales que se llaman proteínas RAM, que no respetan las leyes de la genética. Es decir, para que un ARN mensajero se transforme, es decir, se copie en una proteína, sigue ciertas leyes. Es decir, ellos en el citosol, para transcribir una proteína, se sabe, es decir, la célula tiene una alarma que le dice empezá acá y para acá, y esta proteína la vas a copiar de 5' a 3', es decir, en este sentido. Vieron que nosotros escribimos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Bueno, para fabricar proteínas o también ácidos nucleicos se siguen leyes. Pues acá las leyes de la copia y de la fabricación de proteínas están alteradas. Entonces se generan proteínas que se copian de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y con marcos que se llaman marcos de lectura anormales, es decir, no empiezan donde tienen que empezar. Entonces se vieron que esas proteínas anormales, que son las proteínas RAM, son tóxicas también para las células. Entonces, eso nos da a pensar que cuanto más temprano actuemos en la célula sobre el problema, mejor va a ser el resultado. También hay otras estrategias terapéuticas que actúan
sobre el sistema detoxificador de estas proteínas anormales. Bueno, acá es también un repaso de lo que veníamos diciendo. Esta es la molécula de ADN, la cual se transcribe, se copia, ¿sí?, en un ARN mensajero que después de sufrir la extracción de los intrones se traslada al citosol, es decir, el citosol de la célula, y allí se vuelve a transcribir en una proteína, en otro idioma, ¿no? Hay terapias dirigidas contra el ARN, como bien decíamos recién, y estas son terapias que se llaman terapias de reducción de la huntingtina. ¿Cuáles son los ARNs de interferencia? Los ASOs, que son los oligonucleótidos de antisentidos, y agentes orales que alteran el ARN mensajero a nivel de los empalmes, es decir, en las zonas que justamente están entre el intrón y el exón a nivel del núcleo. ¿Y qué hacen estas moléculas? Todas lo que quieren hacer es degradar el ARN mensajero para que no se copie en una proteína anormal. Es decir, los ARN de interferencia actuarían acá, los oligonucleótidos de antisentidos actuarían acá y las pequeñas moléculas actuarían acá. Sí. Sí, todos los pacientes pueden tener distintas condiciones. Sí. Quiere decir que el tratamiento que se haga no va a ser el mismo para todos. Bueno, esta por suerte es una enfermedad monogénica, es decir, hay un gen solo afectado. Con lo cual, hay cosas más específicas, pero ya les voy a explicar más adelante, porque sí, las terapias de reducción, no todas, pero sí las de ARN de interferencia y los oligonucleótidos de antisentidos que están ahora siendo utilizados en el protocolo de Ionis, no son específicas, es decir, disminuyen tanto la huntingtina mutada como la normal, pero los agentes orales, que se llaman pequeñas moléculas, irían dirigidos contra el alelo mutado nada más, el ARN mensajero del alelo mutado nada más, por lo cual eso sería selectivo. Pero no solamente eso, sino que hay ahora, se diseñaron unos oligonucleótidos de antisentidos más específicos que se están ensayando, que se llaman los estudios Precision 1 y Precision 2, Precision 1 and 2, que ellos van dirigidos específicamente al pre-ARN mensajero del alelo mutado. Así que eso sí sería específico. Igualmente, una terapia de reducción no inhibe totalmente la huntingtina. Nunca va a llegar a cero. Porque es una terapia de reducción. Ahí no estamos bloqueando al gen, directamente no estamos tratando con el ADN. Pero ¿qué pasa? No se sabe qué puede pasar en el largo plazo con el hecho de inhibir esta proteína. Porque claro, otra cosa que sucede es que en los animales anda todo perfecto, anda todo bárbaro. Han ensayado la creatina y el ratón mejora. Han ensayado la coenzima Q10 y el ratón mejora. Le dan resveratrol y el ratón mejora. Ellos mejoran con todo. El problema es que no es equivalente lo que ocurre en un cerebro humano con la complejidad que tiene y con el tamaño que tiene con respecto a lo que ocurre en un ratón. Bueno, entonces también les mencioné estas que son las terapias dirigidas al ADN, ya ahí el problema primario, ¿no? Bueno, hay distintas estrategias. Estas tres estrategias pueden llegar a ser lo mismo. El CRISPR-Cas9, el TALEN y los dedos de zinc pueden ser utilizados para cortar el ADN, es decir, identificar el problema y cortar el ADN. Pero eso, imagínense, yo les dije, 2 más 2 no es 4 en un sistema biológico, con lo cual pueden cortar cualquier cosa. Por más específico que sea, el riesgo es ese, que pueden no solamente cortar el gen alterado, sino que pueden cortar otros genes. Y ahí hacemos un lío peor que el que teníamos antes. Por eso, para poder ensayar estos tipos de abordajes terapéuticos en humanos, primero hay que hacer muchos ensayos en modelos animales. No solo en modelos animales murinos, sino que también hay modelos en monos, hay modelos en cabras y hay modelos en cerdos. Bueno, es decir, ahí la estrategia terapéutica sería tratar esto, ¿sí? El problema en sí.
Pero bueno, ahora vamos a hablar del ARN como objetivo, que es lo que está en boga ahora, que es lo que tenemos más a la mano. ¿Por qué es más fácil llegar al ARN o tratar el ARN? Porque el ARN está disponible tanto en el núcleo como en el citosol. No tiene la maquinaria de reparación que cuenta el ADN. El ADN se daña y enseguida lo están reparando, porque tiene mecanismos de reparación. Los oligonucleótidos de antisentido, las pequeñas moléculas, se unen al ARN mensajero y activan una maquinaria de degradación del mismo. En el caso de los oligonucleótidos de antisentido, que actúan el pre-ARN mensajero, activan esta enzima en el núcleo, que ya se les mencioné, que es la RNasa, y lo que hace es destruir esa molécula de pre-ARN mensajero, esta ARNasa 1. Ahora hay varios tipos de ARNs de interferencia, como mencionó Sebastián, que construyen, los hacen en el laboratorio, es decir, son sintéticos. Y bueno, van a actuar sobre el ARN mensajero que se encuentra en el citosol. Y entonces eso desencadena, cuando se une este ARN de interferencia con el ARN mensajero, desencadena su finalización, su corte por otra enzima, que forma parte del complejo RIF, que es una enzima que se llama argonauta 2, que está acá. ¿Sí? Acá actúan los ARN de interferencia y acá vemos la representación de esta enzima que lo degrada. Bueno, el primer protocolo en humanos, con una estrategia terapéutica, digamos, corriente arriba, sería el de Ionis, que se realizó en 46 pacientes. A estos pacientes se los dividía, porque este era un estudio doble ciego, es decir, ni el paciente ni el médico sabía qué era lo que estaban recibiendo, controlado con placebo. Es decir, un paciente recibía placebo, 3 droga activa. Uno placebo, 3 droga activa. Pero los que recibían droga activa, que eran 34, no recibían todos la misma dosis. Había algunos que recibían, acá lo tengo resumido, fíjense, 12 pacientes a placebo, 3 pacientes con 10 miligramos, 6 pacientes con 30 miligramos, 6 pacientes con 60 miligramos, 9 a 90 miligramos y 10 a 120 miligramos. Este estudio, como era la primera vez que se realizaba, se le estaba dando esta medicación a los humanos, su objetivo principal era la seguridad, ¿verdad? Que no desencadene efectos adversos serios, por lo menos. Y esta molécula disminuía tanto la huntingtina normal como la anormal. Bueno, el 98% de los pacientes tuvieron efectos adversos, pero eran leves a moderados y todos productos de la punción lumbar, porque esta medicación tiene que ser introducida en el líquido cefalorraquídeo. Para llegar al líquido cefalorraquídeo hay que introducirla mediante una punción lumbar. Entonces el objetivo primario era la seguridad, se vio que fue seguro, ninguno tuvo efectos adversos serios, y después lo que se vio, otros objetivos eran ver esta molécula, este ASO, oligonucleótido de antisentido en sangre, y la concentración de la huntingtina mutada en líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pasaba con la huntingtina mutada? No se midió ni huntingtina total ni huntingtina que se dicen salvaje, la que no está mutada. ¿Por qué? Porque el método solo está validado para medir huntingtina mutada. Otra cosa, estas moléculas son particularmente interesantes porque ellas solas se meten dentro de la célula y se meten a su vez solitas dentro del núcleo de la célula y actúan justo donde tienen que actuar. Eso es novedoso y es muy bueno, porque por ejemplo los ARN de interferencia necesitan un vector, que lo que se están ensayando son vectores virales. Bueno, lo que se midió entonces fue la huntingtina mutada en líquido a nivel basal, es decir, antes de que el paciente reciba la medicación y 28 días después aproximadamente de la última punción lumbar con medicación activa. ¿Y qué se vio? Que los pacientes con placebo, la huntingtina mutada se incrementó en un 10%. Con 10 miligramos, la huntingtina mutada bajó un 20%, cuanto más dosis en general, más descendía la huntingtina mutada en líquido cefalorraquídeo. No hubo cambios
No hubo cambios, pero también fueron 4 funciones lumbares que recibieron estos pacientes. No hubo cambio desde el estatus funcional, cognitivo, psiquiátrico, neurológico. Lo que sí se vio es que como a estos pacientes también se les hacían resonancias magnéticas, se vio que el volumen de los ventrículos laterales del cerebro se agrandaban. ¿Y esto qué quiere decir? Que en la dosis de 90 y 120 miligramos, los pacientes se les achicó un poquito el cerebro. ¿Y eso por qué puede ocurrir? ¿Ocurre en otras enfermedades que son tratadas con algo que sirva? Sí. Por ejemplo, en la esclerosis múltiple, en la que se produce una inflamación del cerebro, cuando los pacientes son tratados y mejoran, se ve como un pseudoachicamiento del cerebro. Y los investigadores que vieron esto en la dosis de 90 y 120 miligramos dijeron, bueno, quizás se desinflamó el cerebro, porque esta patología cursa con inflamación, y entonces lo que estamos viendo es un pseudo achicamiento del mismo. Ahora, como les decía, el objetivo primario no fue ver eficacia clínica, sino fue ver seguridad. Y después se hizo un estudio, un análisis de estos pacientes que estuvieron en el protocolo y se vio como una cierta disminución de la UHDRS en correlación con la disminución de la huntingtina mutada. Igualmente estos pacientes entraron en una fase de extensión, así que en este momento están recibiendo esta droga. A su vez, ustedes sabrán que está este protocolo en curso con mayor número de pacientes. A nivel mundial, el objetivo era reclutar 660 pacientes que ya se reclutaron. Están todos adentro y se frenó la inclusión de estos pacientes en el protocolo, pero hay mucha presión, con lo cual lo que están intentando es abrir aún más, ¿sí? Poder ingresar más pacientes, pero necesitan que el sponsor avale esto y en el caso de que sea positivo, en febrero volverían a reclutar pacientes para este protocolo de IONIS. Bueno, los chinos nos matan, ¿sí? No, pero 660 pacientes ya lo cumplieron, que era el objetivo primario. Ahora, 800. Claro, se va a aumentar a 800 el número de pacientes, con lo cual eso viene a representar 1 o 2 pacientes más por centro a nivel mundial. Y este protocolo es un fase 3 que va dirigido a ver eficacia. Ahora, problemas potenciales de este tratamiento. Se ha visto que los ASO en el laboratorio, en modelos de celulares, inhiben no solo a la huntingtina, sino otras proteínas que también cursan con expansiones del CAG, que es el nucleótido que está expandido. ¿Qué importancia tiene que esta molécula inhiba a estos otros genes? No se sabe. No se sabe. Como les decía, sistemas biológicos puede ser que no pase nada, puede ser que en largo plazo sí pase, no sabemos. Y tampoco sabemos si puede llegar a desencadenar respuestas autoinmunes, en el que el propio organismo reconozca estas sustancias como ajenas y las empiece a atacar. No lo sabemos, hasta ahora no ha ocurrido. Entonces, también se plantearon esto de la selectividad que me decía Cristina. Claudia, que cambie el nombre. ¿Cómo podemos hacer para hacer que estos oligonucleótidos de antisentido sean más precisos y solamente dirigidos al alelo mutado y que no solamente descienda, que descienda solamente el mutado y no toda la huntingtina? Bueno, los investigadores lo que hicieron es fijarse en esto, los polimorfismos de nucleótidos simples. Estos polimorfismos, ¿qué son? Son pequeñas variaciones en el ADN, que los tenemos todos tenemos polimorfismos. Es decir, son pequeñas variaciones que se generan en todos los genes. Bueno, fueron a buscar cuáles eran los polimorfismos de nucleótido simple que más se repetían, pero que se repetían en el gen de la huntingtina mutada. ¿Y esto por qué se pudo hacer? Porque resulta que la mayoría de las personas que tienen Huntington en el mundo descienden de ascendencias europeas. Y de hecho el Huntington, la enfermedad de Huntington es mucho menos prevalente, mucho menos frecuente en Asia y en África. Entonces, en general, todos nosotros, toda América, Europa,
lo que tienen son polimorfismos parecidos o iguales. Para entrar a este protocolo, a estos dos protocolos, Precision 1 y 2, el paciente tiene que ser portador de esos polimorfismos de nucleótidos simples, porque si no, es en vano que les den este oligonucleótido de antiséptico. Y se están llevando a cabo estos dos estudios en Canadá y Polonia y han ingresado 48 pacientes en cada uno de ellos. El problema también, si esto funciona, ¿sí? Los oligonucleótidos antisépticos, si esto funciona, si son eficaces, si disminuyen tanto la sintomatología como la... Porque ¿qué sucede? Como les contaba, en los modelos animales andan fenómeno, anda bárbaro. Y bueno, si esto es efectivo en humanos, van a tener que desarrollar una técnica para que no se tengan que hacer los pacientes una punción lumbar cada 4 semanas, porque digamos, es dolorosa, puede dar dolor de cabeza, se puede infectar, bueno, puede haber problemas por la punción lumbar. Entonces se están evaluando unos sistemas para, entregar estas drogas adentro del sistema nervioso central. Bombas implantables, reservorio de Ommaya, y este autor, que se llama Hammond, está tratando de idear una molécula, una variación de esta molécula para poder darla endovenosa. Él la está ensayando en otra enfermedad, que es la atrofia muscular espinal, que fue la primera que es tratada con oligonucleótidos de antisentidos, que la ensayaron y que lo sacaron a la venta porque por la contundencia, digamos, de la eficacia terapéutica de estos oligonucleótidos de antisentidos. Los ARN de interferencia. Los ARN de interferencia ya vimos dónde actúan en el ARN mensajero que se encuentra en el citosol. Pero ¿qué pasa? Estas moléculas no se meten solitas dentro de la célula. Y habría que, de alguna manera, idear se ideó, digamos, un artilugio para que entren dentro de las células. ¿Y cómo se realiza esto? Bueno, con la infección de las células por unos virus que se llaman adenovirus. En general se usan adenovirus porque se pueden usar otro tipo de virus que son los lentivirus. Pero el problema es que habría que hacer una cirugía estereotáctica. Es decir, hay que pinchar el cerebro. Acá no se puede liberar esto al líquido cefalorraquídeo, sino que habría que pinchar el cerebro y no se sabe a partir de esa punción cuánto se va a diseminar esta pseudoinfección, ¿sí? En general, con una sola inyección sería suficiente, con lo cual es irreversible. Y no sabemos qué puede pasar con la autoinmunidad, si el propio cuerpo lo va a detectar como un virus extraño y va a montar una respuesta inmune contra él. Bueno, también están pensando de poder darlo en forma endovenosa, pero hay que modificar al adenovirus para que pueda darse en forma endovenosa. Acá está un cuadro comparativo, les hice, entre los oligonucleótidos de antisentidos, que son fragmentos de ADN. Son fragmentos de ADN entre 18 y 22 nucleótidos que actúan en el núcleo celular, mientras que el ARN de interferencia actúa en el citosol. Los ASO prevendrían los productos tóxicos del ARN mensajero y la construcción de la proteína RAM, además de la proteína huntingtina mutada. Los ARN de interferencia no prevendrían los productos tóxicos del ARN mensajero ni las proteínas RAM. El ADN, los ASO difunden solos al interior de las células, mientras que los ARN de interferencia requieren vectores virales u otros. El ASO requiere inyecciones en el líquido cefalorraquídeo, mientras que el ARN de interferencia requiere inyecciones intraparenquimatosas. Los oligonucleótidos de antisentidos requieren varias infusiones, mientras que el ARN de interferencia solo requeriría una sola inyección. Y otra cosa es que no solamente en la enfermedad de Huntington están alterados los ganglios de la base, sino que la corteza cerebral también. Si las inyecciones son solo en los ganglios de la base, nos quedan descubiertas las cortezas, con lo cual no se sabe con los ARN de interferencia cómo llegar, si inyectar en la corteza, si cercano a la corteza para que difunda hasta allí.
Y ahora les menciono las estrategias terapéuticas dirigidas al ADN en mayor profundidad. Como les decía, estas 3 estrategias terapéuticas que se llaman dedos de zinc, Talent o CRISPR-Cas9, los 3 pueden unirse al ADN y pueden estar asociados con lo que se llaman ADNasas, es decir, enzimas que corten el ADN en determinado lugar. Eso, lo de las nucleasas, está en pañales, ¿sí? Eso, como yo les decía, tiene que ser muy preciso porque pueden hacer cortes fuera del blanco, fuera del gen deseado para sacar, ¿no? para omitir. Pero también se pueden hacer represores, es decir, supónganse, estos dedos de zinc. ¿Qué son dedos de zinc? Bueno, cada dedito de zinc, que es una construcción proteica, puede inhibir entre 3 y 5 nucleótidos de ADN y a su vez se pueden concatenar, es decir, pueden haber varios dedos de zinc unidos entre sí para inhibir, según el ADN, y inhibe la transcripción, frena y le pone un freno, le dice no te copies. Eso es lo que dice acá, represor del transcripto. Sin eliminar el ADN mutado, se lo inhibe para que no transcriba esa zona no deseada. Bueno, esto se probó en modelos animales y obviamente, como anduvo, bien, por supuesto, pero también requiere inyecciones adentro del cerebro y requiere vectores virales, con lo cual no sabemos también qué puede pasar en el humano. Entonces, bueno, como les decía, los dedos de zinc y los Talent actúan de la misma manera, requieren vectores virales, se van a unir al ADN, pueden inhibir el ADN o pueden cortarlo. Si lo cortan, ese ADN debe ser reparado, con lo cual habría que también introducir dentro de la célula un fragmento de ADN no mutado para que lo copien y lo reparen. Esto también es el CRISPR o edición génica. Esto está sacado se descubrió en las células procariotas, que son las células bacterianas. Este es el sistema inmune de las células bacterianas, que lo que hacen es reconocer el ADN extraño que se le introduce dentro de ella y destruirlo. Usa la Cas9, que viene a ser la nucleasa, y lo que hace es cortar en pedacitos ese ADN extraño. Y bueno, esto también podría ser utilizado en la enfermedad de Huntington y se está ensayando también. Bueno, esto no es ni para que lo miren, estos son todos los protocolos de investigación que se están haciendo, tanto en humanos como en ratitas, con estas estrategias terapéuticas tempranas, río arriba. Todo eso también les mencionaba que, ¿qué sucede? El sistema de detoxificación proteica normal de la célula afectada por la enfermedad de Huntington también está afectado. Es decir, la célula puede destruir a las proteínas mal plegadas, como es en el caso de la huntingtina. Pero ¿qué pasa? Por la presencia de la enfermedad, estos sistemas de detoxificación celular están alterados. Hay 2